Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 24 de noviembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles nos acompañan César Arteaga y David Pérez. Ante los micrófonos, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días, Argenis. ¿Saben ustedes? Se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es, 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope y por internet, rcr.tv. Ustedes escucharon algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Exigen que antes de dialogar liberen a los presos políticos. De estos temas vamos a conversar con nuestro primer invitado. Desconfían de las intenciones que pueda tener el gobierno para conversar. Los familiares que acudieron a la Comisión para la Defensa de los Derechos de la Asamblea Nacional demandan que antes de la reunión que se celebrará en República Dominicana deben quedar en libertad las 317 personas que pagan cárcel por pensar distinto. Y hay una fotografía dramática de una señora, me parece con el expediente probablemente de su hijo o de un familiar, llorando, pidiendo al cielo, arrodillada en el piso. Esa es la situación que tenemos en nuestro país también, y producto del telón de fondo de esta crisis, caída brutal de la inversión pública desde 2013, aumentó la pobreza extrema, hiperinflación sin amarras. Es el trabajo especial que publica el Nacional con opinión de Marino González, que es experto en políticas públicas de la Universidad Simón Bolívar. La desnutrición lamentablemente se llevó otros 3 niños en el hospital del Táchira, y ayer el gobierno celebraba el cumpleaños del primer mandatario nacional en unas imágenes que debemos decir absolutamente desconcertantes. Para conversar acerca del diálogo, saludamos en la línea telefónica, me dicen, a Gustavo Velázquez. Él es experto en negociación de la Universidad de Harvard, es dirigente de Voluntad Popular y ha participado en las reuniones preparatorias de cara a las negociaciones que se van a retomar en República Dominicana. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandra, muchas gracias por el contacto. Buenos días a toda la audiencia. Pues muchas gracias por atendernos. Seguramente esta conversación será esclarecedora, eso esperamos, de cara a lo que va a pasar la próxima semana. Yo iniciaría conversación preguntándole a nuestro invitado cuál es la agenda que se ha preacordado de cara al diálogo en República Dominicana. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, el centro de la agenda realmente es la crisis nacional por la que estamos atravesando todos los venezolanos, ¿no? Tú acabas de relatar el drama de los niños desnutridos, de las familiares que tienen presos y que no tienen ningún proceso judicial real allí. El drama de todos los venezolanos en los diferentes ámbitos, los productores, los empresarios, el ama de casa. Estamos viviendo una situación gravísima. Entonces, realmente el fondo de esta negociación es la crisis por la que está atravesando Venezuela. Los principales partidos representados en la Asamblea Nacional pues han desarrollado desde hace semanas, meses, consultas con todos los dirigentes o representantes de las ONG, precisamente para llevar esos planteamientos a este proceso de negociación que se ha logrado conformar. Este proceso, de alguna manera, tiene mayor fortaleza, o es lo que definitivamente se aspira, porque ya no es una conversación entre 2 factores políticos. Sin duda hay 2 factores políticos en el país que necesitan conversar para buscar solución a todo esto. Pero este proceso se está dando además frente a los países de América y con una gran observación del mundo entero, porque de alguna manera todos abogan porque en Venezuela se resuelva esta crisis. Entonces la agenda está alrededor precisamente
de el tema de la emergencia social que está viviendo Venezuela, del tema económico por el que estamos atravesando, naturalmente de lo que es el tema de la violación de los derechos humanos, específicamente con el tema de los presos. Naturalmente está el tema de la restitución del hilo constitucional, y la manera como se debe hacer eso es a través de unas elecciones libres, transparentes, con observación internacional y sin presos políticos ni inhabilitados, ¿no? Entonces, realmente ese es el fondo de lo que allí se va a discutir, ¿no? Allí. Ahora, yo le pregunto a Gustavo Velázquez, y perdón que le interrumpa la luz, sí, de lo que comparte con nosotros. Seguramente ha tenido la oportunidad de ver y escuchar las objeciones, las opiniones de distintos factores de la sociedad venezolana, y yo le comento algunos. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, expresaba su escepticismo. Él decía que si no se negocia para alcanzar un cambio real en Venezuela, bueno, estas conversaciones no tendrían demasiado sentido. De hecho, advertía acerca de las agendas ocultas, la falta de transparencia, la desconfianza hacia los sectores del gobierno y de la oposición, y también advertía que la presencia de la comunidad internacional no garantiza el éxito de este diálogo. Ya ocurrió con el Vaticano. ¿Qué responde usted a este tipo de objeciones? Sí, bueno, precisamente eso es uno de los temas fundamentales de este proceso que se debe iniciar el 1 y el 2. Que cualquier acuerdo al que se llegue tenga las garantías suficientes de cumplimiento. Nosotros ya conocemos al gobierno, sabemos cómo operan políticamente, cuál es el objetivo fundamental de ellos. Estamos perfectamente advertidos de eso. Y este es un proceso muy delicado, muy complejo, donde pues la preparación y todo el entorno metodológico que se está dando está en función de que se despejen precisamente esas dudas, ¿no? Es decir, frente a los cancilleres, además con todo el proceso previo, como te decía antes, de preparación de cada uno de los temas, pues allí esos son los únicos asuntos que se van a tratar, ¿no? No hay otros, porque no podría haberlos. Esencialmente de lo que se trata es de avanzar en solventar la grave crisis por la que estamos pasando. Hay quienes dicen, no negocien. Bueno, entonces quisiéramos saber cuál es la alternativa a no negociar. Quedarnos cruzados de brazos, y no es negociar por negociar, es buscar una solución a esto. Si ahora, no funciona, de la solución en cualquier negociación, siempre hay la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo. Entonces, bueno, sería muy grave, eso agravaría más la crisis venezolana. Tendríamos que seguir luchando desde los diferentes ámbitos sociales y políticos para solventar la crisis. Pero vamos a decir, es una etapa, es un proceso por el que hay que pasar con la mayor seriedad y profesionalidad del caso. Usted dice buscar la solución a esto. Yo le preguntaría, ¿el gobierno está dispuesto a permitir una transición a la democracia a cambio de qué? Tomando en cuenta, entre otras cosas, que varios de sus funcionarios, bueno, tienen asuntos pendientes con la justicia internacional. Bueno, el tema, también visto de otra manera, lo que se está pidiendo allí es que el gobierno cumpla con la Constitución. Entonces, nosotros no necesariamente tenemos que decir, bueno, cumple con la Constitución que yo te voy a dar tal cosa. Ese no es el enfoque de la negociación. Y en alguna reunión alguien alguna vez utilizó esa expresión, bueno, ¿a cambio de qué? Entonces, la pregunta que corresponde metodológicamente en un proceso de negociación es, ¿cuál es tu necesidad? Explícame qué es lo que tú necesitas, porque el sufrimiento de los venezolanos, ya, imagínense, ¿no? Bueno, el gobierno, señor Velázquez, bueno, no ha dado muestras de que no le interesa en lo más mínimo
lo que está pasando con los venezolanos, al menos a la luz, insistimos, de lo que ha ocurrido en los últimos días. Es decir, nos ha tocado hablar de niños que mueren por desnutrición, en tanto el gobierno celebra el cumpleaños del primer mandatario nacional, incluso en cadena de radio y televisión. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué responde el gobierno? Cuando ustedes le dicen, bueno, ¿a cambio de qué tú vas a permitir una transición democrática en Venezuela? No, es que ese es vamos a decir, el deber de ellos. El deber de ellos es cumplir con la Constitución y permitir que se hagan las elecciones de manera transparente. Este drama que está viviendo Venezuela ya afecta a toda la región y a países fuera de la región. Entonces, hay muchísimo interés de los Estados Unidos, de Europa, de toda Latinoamérica, en que la crisis venezolana no siga avanzando y que esto se resuelva de manera democrática. Por eso existen en buena medida las sanciones. Las sanciones no solamente es para que bueno que se generen todas estas dificultades que ahora tiene el gobierno, no es una cosa enfocada, es para de alguna manera presionar a buscar una solución pacífica en Venezuela. Como decía el Otero en el programa anterior, ¿no? El mundo completamente está observando qué es lo que va a pasar aquí. Entonces, si no se logra una solución, seguramente no es ningún secreto, porque las mismas representantes internacionales lo han dicho, bueno, ahondarían en eso. Es un tema que nos perjudicaría a todos, tal vez es un tema de presión para obligar al gobierno a ceder, pero sin duda lo que nosotros estamos buscando es una solución antes de que en Venezuela la crisis por la que estamos pasando derive en cosas que nadie quiere, pues, ¿no? Porque el tema del hambre sin duda nos está afectando a todos, el tema del empleo, el tema de la inseguridad. Entonces, es urgente buscar una salida negociada a estas cosas, ¿no? Ahora, le pregunto al señor Gustavo Velázquez, que nos acompaña. Regresamos a nuestra señal original 750M en su dial en Caracas, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Nos pueden seguir por internet, por el Periscope, @RCR750, también por rcr.tv. A propósito de la negociación de la próxima semana en República Dominicana, el presidente Nicolás Maduro sobre las sanciones decía, bueno, le pedimos a la oposición que haga lo posible porque se levanten justamente estas medidas contra esta administración y por lo pronto van a defender lo que ellos han denominado como el mejor sistema electoral del mundo. Yo quisiera su opinión acerca de una declaración de esta naturaleza y si el tema se ha planteado de esta manera en las pre-reuniones de cara a la próxima semana. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, sin duda en las reuniones previas lo que hemos hecho es hacer todos los mecanismos metodológicos para que el proceso no sea interminable, sea transparente, cómo se toman los acuerdos, cómo intervienen, cómo se plantean los asuntos, cuál va a ser el papel de los cancilleres allí. Bueno, es público que hay una gran preocupación del gobierno por el tema de las sanciones internacionales, ¿no? Es muy posible que ellos vayan a plantear eso allí en la agenda que ellos presentan de parte del gobierno, ¿no? Sin duda. De tal manera que el tema allí es que esas sanciones no son producto de la oposición, esas sanciones son producto de la violación de derechos humanos, son producto de la violación de la Constitución, el rompimiento del hilo constitucional, y la única manera de que esas sanciones se levanten es que, bueno, se avance en un acuerdo democrático y se resuelvan los temas de los presos y la violación de derechos humanos, ¿no? Si el gobierno realmente necesita que esas sanciones se levanten, pues eso naturalmente tiene que pasar por el cumplimiento de lo que dice la Constitución y que se resuelva el tema de los presos y las violaciones de derechos humanos que hay, ¿no? Entonces,
Bueno, Sí. esa va a ser una dinámica interna que se va a dar allí, para lo cual, pues, naturalmente, los equipos técnicos están, pues, preparando todas esas dinámicas y hacerlo de la manera, como le decía antes, más formal y profesional. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le ruego a Gustavo Velázquez, quien nos acompaña, que permanezca unos minutos más de ser posible. Vamos a tomar la llamada internamente. Él es dirigente de Voluntad Popular, experto en negociaciones, ha participado en las reuniones previas al diálogo que se va a retomar en República Dominicana. Estamos conversando acerca de lo que se va a hablar allí, lo que ha dicho la sociedad civil. Y yo le dejaría una inquietud. Él decía, bueno, que se cumpla la Constitución. El tema de la constituyente, ¿se va a discutir o no? Las academias citadas por la Asamblea Nacional al Parlamento hacían énfasis en la necesidad de levantar esta instancia que, funciona como una especie de espada de Damocles sobre la disidencia, sobre la sociedad toda en este momento, y que actúa, luego de haber sido electa al margen de la Carta Magna, sin consultar al poder originario. Yo le dejo la inquietud, ojalá pueda acompañarnos al regreso de la pausa. Antes de irnos a publicidad, seguramente nos han llegado mensajes, Argenis, a través del sistema Dilo. Así es, nos pide uno de nuestros oyentes, Eutirox de 100 miligramos. Se pueden llamar al 0212-919-9589. Otro oyente, Reina Cecilia Guzmán, solicita diazepam o tolema de 10 miligramos, o también se pueden ayudar con un colchón antiescaras. El número de contacto es el 0416-402-2446. Carmen Pérez dice estar de acuerdo en que hay que depurar primero a la mesa de la unidad y no confiar en el diálogo. Hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso, en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017.
A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las negociaciones que retoma el gobierno y la oposición la próxima semana en República Dominicana. Conversamos con Gustavo Velázquez, él es experto en negociación en la Universidad de Harvard, dirigente de Voluntad Popular, ha participado en las reuniones preparatorias entre el gobierno y la Alternativa Democrática. Y yo dejo una inquietud, él hacía referencia que lo que solicita la oposición es que se cumpla la Constitución. Bueno, el gobierno ha dado muestras de que esto sencillamente no le da la mayor importancia, y yo le preguntaba acerca del tema de la constituyente. Las academias han sido absolutamente claras. Esta semana en la Asamblea Nacional le pedían que se desmonte esta instancia que funciona al margen de la Carta Magna. De hecho, ha asumido funciones, atribuciones del actual Parlamento, electo por 14 millones de venezolanos. ¿Esto se va a discutir o no en República Dominicana? Señor Velázquez. Planteamientos públicos también del gobierno, ¿no? El reconocimiento de la ANC, pues ha sido pues una reiterada petición del gobierno. En términos de negociación, cuando alguien plantea en una mesa, mira, quiero tal asunto, la respuesta no necesariamente tiene que ser sí o no. Es evidente que la constituyente, si uno va a reconocer la constituyente, no hay necesidad de ir a ninguna negociación, pues no estaríamos hablando de ninguna negociación, porque la visión de ellos es que es una constituyente plenipotenciaria que está por encima de cualquier poder nacional y supranacional, ¿no? De tal manera que visto así, pues es imposible, ¿no? Hace imposible cualquier acuerdo o cualquier negociación. Pero es un planteamiento que ellos, como parte de la mesa de negociación, seguramente harán. Un poco allí el asunto, como les decía, no es decir sí o no, sino uno de los mecanismos de desmontar eso es entender, preguntarle a la otra parte, ¿para qué quieres tú tener ese poder visto desde esa manera? ¿Es para atender los problemas económicos? Bueno, busquemos cuál es el problema económico, cuál es la vía, y lo hacemos a través del mecanismo constitucional, que es la Asamblea Nacional, como bien dijiste tú, electa por 14 millones de venezolanos. Ahora, está claro que el gobierno quiere esta instancia, señor Velázquez, para mantener el control total de la sociedad. No, así, de esa manera lo ha utilizado. Lo sabemos, María Alejandra, ¿no? Hay dos factores políticos en el país. Hay un gobierno de corte socialista, marxista, que es evidente que sus intenciones son quedarse allí en el poder para siempre, pero hoy en día eso no es aceptable, ni por la sociedad venezolana, ni por la comunidad internacional, ni por la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, han avanzado, han abusado de ese poder que tienen desde diferentes ámbitos de lo que se llama el poder nacional, y justamente de lo que se trata es del proceso de desmontaje de eso, nuevamente por la vía pacífica y democrática, y la presión internacional, las sanciones económicas, la misma crisis nacional, lo que estamos padeciendo los venezolanos, los está obligando a que vean que el mundo es de otra manera, no es de ellos solos, y que tienen que ceder. Sin duda, pues todos los países, Venezuela ha pasado por muchas crisis, esta no es la primera ni será la última, y lo que tenemos es que actuar con la mayor contundencia, unidad, soporte. Además, también lo que está detrás de todo esto es un paso hacia una nueva
Venezuela, pues no podemos volver a otras épocas, no nos podemos quedar en este esquema actual. Es evidente que lo que ellos han planteado no funciona para la sociedad venezolana, ¿no? Señor Velázquez, yo tengo que insistir con esto, es decir, ¿qué pide a cambio el gobierno? Porque no tiene el más mínimo interés de dejar el poder. Yo creo que eso es absolutamente evidente y para eso crea esta instancia que ellos han denominado supraconstitucional. Cuando ustedes se sientan a hablar con los interlocutores del Ejecutivo, ¿ellos qué piden a cambio de permitir una transición a la democracia? Sin ir más lejos, hoy acaba de juramentarse el nuevo presidente de Zimbabue, Emerson Mnangagwa. Ocurre una situación francamente traumática para ese país, pero la única manera que aparentemente consiguieron para que el señor Mugabe aceptara renunciar era ofrecerle absoluta inmunidad y garantizarle que no le iban a tocar sus bienes, incluso seguridad en su país. ¿Qué pide el Ejecutivo Nacional para permitir una transición a la democracia en nuestro país? ¿Ellos hacen algún planteamiento o no dicen absolutamente nada? Bueno, como te digo, la negociación formal no ha empezado, esos temas no se han tratado, ellos no han dicho ninguno de esas posibilidades que se comentan. Lo que hemos hecho es establecer las mejores condiciones para que esta negociación se haga nuevamente de la manera más formal, transparente, con facilitación internacional y que los acuerdos a los que se pueda llegar sean factibles y que se puedan cumplir, entendiendo que nuestro interés fundamental es el restablecimiento del hilo constitucional a través de las elecciones, la liberación de los presos y el alto a la violación de los derechos humanos y esencialmente, que es lo que cubre todo, es buscar mecanismos para resolver esta crisis que tiene a los venezolanos agobiados. Eso. Ahora, entonces, la pregunta la reformulo. ¿Qué está dispuesta a dar la oposición? La negociación en sí, pues, eso se toma todo un proceso, no te puedo dar una respuesta que te diga ellos quieren 1, 2 y 3 y si no se lo damos, no, eso es un proceso, un debate, una discusión y buscar sobre todo eso es un trabajo muy importante de una facilitación y de los negociadores, buscar en el fondo esos intereses fundamentales, esas necesidades fundamentales, identificar los temores que hay y buscar solución a esos temas, ¿no? Si ellos tienen esos temores, si ellos tienen esos planteamientos, bueno, habría que buscar si existen los mecanismos constitucionales, políticos, a través del que se pueda avanzar, ¿no? Me encantaría poder tener una respuesta que nos resolviera el asunto, pero es un proceso muy complejo, muy difícil, no tiene garantías de éxito absolutas. Es posible, como en cualquier negociación, que no se llegue a ningún acuerdo, ¿no? Si ya lo que ocurrió, pretenden incluso es atropellar. con la presencia del Vaticano, o sea que esa es una posibilidad, efectivamente. Señor Gustavo Velázquez, gracias por atendernos, además por extenderse en esta entrevista, expresando un poco los detalles y su opinión en torno a lo que va a ocurrir la próxima semana en República Dominicana. Se retoman negociaciones entre el gobierno y la oposición. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú.
Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @zoomenvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Soy David Uzcate. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reinan en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti: la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barú. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. No te quedes sin carne para tu parrilla. En la Boutique de la Carne podrás conseguir todo lo que necesitas. Carne de res, pollo, todo de primera. Combos para parrillas a precios especiales y sin hacer cola. Visítanos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica y síguenos en Instagram por @palaparrilla. Teléfono 0212-662-4517. La Boutique de la Carne. Y llévatelo todo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía,
todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de Rafael Badel Madrid. Él es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en Venezuela, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Estuvo en reunión con la Comisión de la Asamblea Nacional que está, debatiendo con la sociedad civil este tema del diálogo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Caramba, perdimos comunicación. Vamos a tratar de restablecer esta comunicación. Nos interesa mucho lo que tiene que decir. Ya adelantamos con nuestro invitado anterior la posición asumida por varios representantes de la academia y destacábamos una preocupación fundamental y tiene que ver con esto de la constituyente comunal. Esto, ¿cuál es el planteamiento que hace el Ejecutivo? ¿Cuál es la alternativa que pone sobre la mesa la oposición? Es imposible, han dicho desde las academias, pensar en un diálogo con esta instancia que el gobierno, ha denominado supraconstitucional, que está más allá del bien y el mal. Saben ustedes que al menos así actúa, ha colocado contra la pared a la sociedad venezolana y a la disidencia toda, sobre todo con este instrumento que han denominado la ley constitucional contra el odio. El objetivo del Ejecutivo es absolutamente claro: mantener el control, evidentemente, de la sociedad venezolana. ¿Cuál es el planteamiento que se lleva a esta mesa de negociación? Es la inquietud que han expresado los representantes de la academia. Ya me comentarán cuando tengamos en la línea telefónica a nuestro invitado. Perfecto. Doctor Rafael Badel, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto y buenos días a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer por qué le preocupa a las academias este tema de la constituyente comunal y el planteamiento que se va a llevar a la mesa de negociación con el gobierno. ¿Lo escuchamos? Bueno, en la reunión que hubo en la sede del Palacio de las Academias quedó claro por parte de los académicos que estábamos allí presentes que en este proceso de diálogo, de negociación, es muy importante como punto previo desarmar la Asamblea Nacional Constituyente y desarmar la Asamblea Nacional Constituyente y todo el conjunto de cosas que ella está haciendo. La Asamblea Nacional Constituyente, además de que es un órgano inconstitucional por la forma como fue convocada y además del fraude electoral que parece haber habido, se ha dedicado a dictar un conjunto de leyes que son totalmente inconstitucionales. La ley contra el odio, la ley de precios concertados, ahora se habla en la prensa de hoy de la ley de precios justos. La Asamblea Nacional controla el presupuesto, va a ser un proyecto de ley de banco. De manera que la negociación no puede llevarse adelante. Funcionarios al margen de la Constitución también, doctor. Todo al margen de la Constitución por su origen, ya lo dije, porque fue convocada por el presidente de la República en violación de la Constitución, y asumiendo las competencias que le corresponden a la Asamblea Nacional. Allí quedó dicho en la reunión por parte de los académicos que la legitimidad corresponde a la Asamblea Nacional. Y en ese proceso de negociación, lo primero que tiene que hacerse para poderse sentar a negociar es rescatar la legitimidad de la Asamblea Nacional, que fue electa y es recipiendaria de la voluntad popular. Es la Asamblea Nacional la que tiene competencias para dictar leyes, es la Asamblea Nacional la que tiene competencias para controlar el presupuesto, es la Asamblea Nacional la que tiene competencias para ver el tema del refinanciamiento de la deuda, que parece ser lo que motiva al gobierno a esta negociación. Entonces, ahora, el llamado que hicieron los diputados ante esta inquietud, doctor? Los diputados se mostraron muy interesados en la conversación, se intercambiaron opiniones que me parecieron o que nos parecieron muy valiosas a todos y siguen en el propósito de concertar la voluntad general. Entiendo que ayer se reunieron con otros grupos de interés, estudiantes, representantes de los grupos económicos, etcétera. Yo creo que ellos están en el propósito de ver cuál es el sentimiento nacional ante este tema tan agudo como es el de la negociación. Otro asunto que se advirtió también fue que el tiempo en el cual se negocia es muy importante, porque si vamos a la negociación es porque el país está sumido en
en un caos terrible, económico, social y político. Y la negociación no puede hacerse una semana y la semana siguiente hay un proceso electoral. Es como la persona que está en terapia intensiva un fin de semana y el fin de semana siguiente tiene una gran fiesta. Aquí no puede haber un proceso de elecciones el 10 de diciembre con toda naturalidad, como que si no hubieran pasado asuntos sumamente graves. Ha habido obstáculos, actos de intimidación, manipulación, coacción, condicionamiento del voto, y vamos a ir de nuevo a un proceso electoral con esas características. ¿Qué va a pasar si hay una negociación y el lunes 11 pensamos que hubo fraude en las elecciones del 10 de diciembre? De manera que el tema, esas fueron las advertencias que hizo la academia. La advertencia que hizo la academia es que el momento es muy agudo, el momento es muy grave. Obviamente hay que ir a un proceso o de diálogo, o de negociación, o de armisticio, o de conversación, porque el país está sumido en una crisis social la más grande de toda su historia. Ahora, doctor, a propósito de lo que usted menciona y las preocupaciones de las academias, también agregaría del movimiento estudiantil, de los gremios, en fin, todos los sectores que han sido consultados. Conversando con Gustavo Velázquez, nos daba la impresión que ya hay una agenda preestablecida, un temario, la crisis nacional. Él nos habló de la situación económica, de los derechos humanos, el rescate o restablecimiento del hilo constitucional. ¿Cómo plantea la oposición integrar todas estas inquietudes que ustedes han expresado a esta negociación en República Dominicana? ¿Esto fue respondido o no se tocó el tema? Bueno, ese tema no se tocó porque creo que las academias se consultaron respecto de los asuntos generales. Déjame decirte que en la academia hay una cosa que lamentablemente no hay en el país, que es la pluralidad. En las academias hubo distintas opiniones sobre el tema. Hay unas económicas, unas sociales, unas políticas, pero una cosa que es importante es que estos órganos que van a negociar, me parece bien que estén con Gustavo Velázquez, porque él es un especialista en la materia, y la primera de las recomendaciones que hizo el comité interacadémico fue el de que esta negociación es muy seria y debe estar bien asesorada. Yo creo que es bueno que estos grupos negociadores se hagan acompañar por este tipo de especialistas y otros más, y por qué no por algunos miembros de las academias o de los grupos de interés más importantes del país. Yo pienso que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales tiene mucho que decir en un proceso de negociación. Entre otras cosas, es la guía, es el norte del régimen jurídico venezolano. De manera que lo que sí es importante es que este grupo de negociación entiende que la agenda puede ser muy amplia, El gobierno tiene sus intereses, seguramente que el único será el de refinanciar la deuda y lograr su aprobación, pero el de la oposición se puede decir en general que es un gran interés volver al gobierno al redil constitucional del cual se ha salido de manera evidente durante muchísimo tiempo y ahora ya de manera grosera y determinante, pues lo que ha traído la reacción internacional tan grave que hay, y es lo que trata de contrarrestar el gobierno, esa reacción internacional a través de las sanciones, a través de negar los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, está tratando de causarlo a través de un proceso de negociación. Ahora, doctor, a cambio de que el gobierno estaría dispuesto a, permitir el retorno de la democracia a nuestro país, fue imposible obtener respuesta a nuestro invitado anterior. Él asegura que ellos no han planteado absolutamente nada, cosa que en lo personal nos cuesta un poco creer, pero esto se ha discutido, ustedes interpelaron a los diputados al respecto. ¿Cuál es el planteamiento de las academias en torno a este tema? ¿Qué puede, más allá del refinanciamiento de la deuda, pedir a cambio el gobierno para permitir una transición a la democracia? Bueno, eso no se discutió en la reunión. Yo te diría que mi opinión personal es que la agenda de los grupos de negociación que representan a la oposición debe ser una agenda gruesa, en el sentido de que hay que volver al respeto del sistema constitucional, hay que desarmar la Asamblea Nacional Constituyente, y en ese proceso de aceptar la legitimación de la Asamblea Nacional tiene que haber el cese inmediato de las persecuciones. El vicepresidente de la Asamblea Nacional está siendo perseguido y se levantó inconstitucionalmente su inmunidad parlamentaria. Eso pasa por la inmediata liberación de los presos políticos, el cese de las medidas arbitrarias de inhabilitaciones a los líderes políticos, así como las restricciones a la libre circulación que hay a través de las detenciones ilegales, suspensión de pasaportes, etcétera. La oposición tiene que tener el discurso
grueso, grande, general, de exigir la vuelta al sistema constitucional. Y ese pasa, en primer lugar, porque se desarme la Asamblea Nacional Constituyente, se detenga la intromisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las competencias de la Asamblea Nacional y cesen todos los actos que obstaculizan un libre proceso electoral. Gracias, doctor, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión acerca de este tema, la negociación que se va a retomar entre el gobierno y la oposición la próxima semana en República Dominicana. Era Rafael Badel. Bien, antes de hacer la pausa por la publicidad, comento algunos mensajes, nos llegan varios. Dice Perla a través de nuestro Twitter: buenos días, el gobierno lo que pide es cohabitar y la oposición lo complace, por eso no hemos salido de esto, la oposición no quiere perjudicar sus negocios en el país, hay que sacarlos a todos. La diputada Nora Hernández dice: Gustavo Velázquez explique cómo nos unimos, y lo pone en mayúsculas, a algo que desconocemos. Esa información que usted suministra sobre la negociación es muy vaga. ¿Qué dicen los oyentes antes de hacer la pausa, Argenis, a través del sistema Tilo? Nos dice David Frontado: la mayoría de la gente no está de acuerdo con que esta reunión se haga fuera del país. Deberían atender eso y hacerla aquí en Caracas. Santiago Martín nos cuenta que hay supuestamente venezolanos comprando casas en Europa por millones de euros. José Jiménez: esto es todo un plan preconcebido. Al gobierno le conviene tener a la gente ocupada detrás de los alimentos, las medicinas, los tienen amedrentados con los colectivos y encima los tienen presos en su propio país sin pasaportes. Hacemos una pausa, regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo tienes a Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiendo te cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes.
circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos. Al cierre comparto información a propósito de los presos políticos. Helen Fernández, quien, era alcaldesa encargada del área metropolitana, hasta decisión asumida por el Cabildo Metropolitano, denunció hace algunas horas que se llevaron detenido a Gabriel Matute, director de Talento Humano y consultor jurídico de la Alcaldía Metropolitana, esto faltando días para este reinicio de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Y sobre las transiciones en sistemas autoritarios, finalmente Mnangagwa sucedió oficialmente a Mugabe como presidente en Zimbabue. El nuevo presidente rindió homenaje al padre de la nación, Mugabe, así lo destacan las agencias internacionales. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Rosa Vázquez. En los controles, César Arteaga y David Pérez. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Que tengas un feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, SUN, más de 40 años cerca de ti, y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.